Y arrancamos con una nueva entrevista aquí en CNN Chile. Todo esto en el contexto del Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil. UNICEF señaló que la violencia hacia niños, niñas y adolescentes por parte de sus cuidadores principales ha tenido un aumento en los últimos años. Incluso, según datos de la segunda encuesta nacional de polivictimización, ha pasado de un 35% en el 2017 a un 39% en el 2023. Cifras que no son alentadoras. Vamos a saludar a Glayson dos Santos, él es representante adjunto de UNICEF en Chile. Muchísimas gracias por el contacto. ¿Cómo está? Hola Macarena, un gusto estar aquí contigo y con el pueblo de Chile. En primer lugar, ¿cómo estamos en cuanto a la lucha contra el maltrato infantil? Mira, como mismo mencionaste, ¿no? Las evidencias nos muestran que en los últimos 6 años tenemos un aumento y no un declinio de este nivel de violencia. Y tenemos algunos elementos que son interesantes para analizar. Por ejemplo, cuando vemos la violencia contra niños, tenemos una estabilidad de porcentaje, pero cuando vamos para las niñas, comparado entre 2017 y 2023, pasamos de un 43% para unos 52%. O sea, eso es bastante. Y otro elemento es que la violencia psicológica, por ejemplo, por identificar por ELPI, alcanza entre niños de 5 y 12 años 57% de ese grupo. Así que los datos son bastante graves considerando la importancia de un ambiente libre de violencia para las niñas. Ahora, es lamentable que vayamos en aumento cuando finalmente todo debería apuntar a que vayamos erradicando estas prácticas. ¿Cuáles son las causas principales que llevan, ¿cierto?, al aumento de la violencia y el maltrato hacia las niñas y niños y adolescentes? Yo creo que el primer elemento, Macarena, tiene que ver con una sociedad adulta que no ve al niño como un actor clave, importante, que tiene también capacidad de participar de los procesos de desarrollo de una sociedad. Porque UNICEF ha hecho un estudio también en 2021 y en ese estudio hemos identificado que 47% de los cuidadores ejercitan una violencia contra a los niños, y peor todavía que 33% no reconocen la violencia psicológica como violencia, o sea, consideran que esas prácticas son buenas prácticas para la crianza de los niños. Entonces yo creo que el segundo elemento, ¿no?, después de una sociedad adulta, focada en el mundo adulto, es el desconocimiento, ¿no?, de lo que un maltrato puede causar en la vida de un adulto. O sea, un maltrato puede inhibir a un niño de ser un adulto que tenga sus capacidades, su seguridad y todos los elementos de la vida desarrollados. Entonces, el tercer elemento tiene que ver, a partir de tener conocimiento, tener un cambio de actitud por parte de esa sociedad y un involucramiento directo con buenas prácticas que significan exactamente el contrario de la violencia, que además de ser, digamos que, violar los derechos que nosotros establecemos a nivel de país en favor de los niños, robarles la oportunidad de explotar su pleno potencial de vida. De todas maneras, ¿hay algún sector de la sociedad donde el maltrato se dé de forma prioritaria por sobre otros sectores de la sociedad? ¿O es transversal? Interesante, Macarena, que como sobre todo lo que está resaltando es la violencia psicológica, que es lo que queda más evidente como aceptable y que va aumentando, eso se da en diferentes camadas de la sociedad. Ahora, obviamente, los ciclos de pobreza tienen otros elementos y acaban proporcionando un nivel de violencia que está conectado a la pobreza, pero la concepción y también la actitud de maltrato con relación, por ejemplo, a la parte psicológica, es transversal en diferentes niveles de la sociedad. Así que eso pasa también por una concepción de sociedad, cómo utiliza la violencia para mantener a los niños en su lugar, cuando de verdad tenemos que ayudar a que los niños puedan despegar de su lugar, crecer, desarrollarse y tener capacidad de construir y ayudar a construir un mundo mejor para todos y para todas, pero empezando por ellos mismos. Cuando hablamos de violencia psicológica, ¿con qué tipo de actos finalmente ya estamos hablando de algún tipo de maltrato que va a tener un impacto en el desarrollo de ese niño, de esa niña o de ese adolescente?
Tenemos desafortunadamente digamos que un set de malas prácticas que pueden ilustrar eso, o sea, los gritos, ¿no? La exposición y la vergüenza que expone a veces los padres a los niños en frente de otras personas, la comparación de niño con niño, ¿no? Entonces también el hecho de no escuchar, de no entender, de no tener la paciencia. Entonces a veces uno dice, ese niño es muy inteligente y ese niño es muy tonto, pero a veces va a ver que un padre, una madre tiene la atención de responder a cualquier pregunta de un niño. Entonces, cuando un niño siempre que pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Y el padre y la madre le va explicando, no es necesariamente que el niño es más inteligente, el niño ha tenido más información, porque muchas veces cuando vamos a las fiestas de familia, los domingos, los niños no son parte de la mesa central, los niños no participan de las conversaciones. A lo mejor los cuidadores y los padres dicen, va a jugar afuera, no moleste tanto, no pregunte tanto. Entonces, la palabra, la mirada y también la forma como no reconoce el esfuerzo del niño, no le felicita, son elementos claves que van ahí generando una violencia, un desconforto a ese niño, que va generando un nivel de inseguridad y por aprendizaje ese niño también va replicando ese nivel de violencia con sus amigos en la escuela, con su propia comunidad. De todas formas, cuando finalmente las cifras van al alza es una mala noticia. ¿Cuál es la salida? ¿Dónde tenemos que poner el foco para finalmente poder disminuir estas cifras? Bueno, primero, bueno pensar que Chile tiene buenos marcos, digamos que regulatorios y de leyes. La ley de garantías es una ley bastante completa y en su artículo 36 habla definitivamente que no se puede en este país maltratar o ser sujeto de violencia a ningún niño, niña, adolescente. O sea, en términos de ley estamos bien. Ahora, ¿cómo esta ley baja, no? La propia ley de garantías, en su artículo 35, dice quién son los garantes. Es el Estado, es la sociedad, pero principalmente los padres, las madres y los cuidadores principales. Entonces tenemos un marco, eso es importante. Después, es importante también que el Estado pueda generar herramientas que pueden ayudar a los padres, madres y cuidadores a comprender mejor cómo, por ejemplo, promover el desarrollo temprano de un niño que tiene de 0 a 2 años, que necesita ser estimulado con palabras, con cariños, con miradas y que va a ser un niño mucho más desarrollado. Eso es también un tema de aprendizaje, son herramientas que tienen que darse a los padres para que los padres puedan comprender. Ahora bien, el posicionamiento debe ser de toda una sociedad, o sea, los actores como las iglesias, las asociaciones, los equipos de fútbol, todos debemos entender la importancia de crear un ambiente sano para la niñez y entender que cuando hacemos eso, estamos invirtiendo en un proyecto de país. Si queremos tener un buen capital humano en ese país, que va a llevar ese país adelante, que va a seguir siendo un gran país, que va a generar ideas innovadoras, necesitamos tener una crianza saludable y empezamos eso en los primeros años de vida. Ahora también, de manera práctica, necesitamos dar a la gente condiciones de crear un ambiente favorable a que el niño crezca sin pobreza, sin discriminación, sin exclusión. Es necesario también que la parte de tener una justicia económica en el país, donde los niños puedan acceder a la salud, a la educación, es una forma que la sociedad se compromete en crear un ambiente, un piso mínimo para que ese niño pueda desarrollar sus capacidades y realmente poder comprender qué él significa en ese mundo, cómo él aporta, pero también cómo él es un actor y no solo un sujeto de derecho. Así que es muy importante que todos nos comprometemos, sector privado, el gobierno, la sociedad civil y las familias, en proteger a los niños, descubrir cómo proporcionarles un ambiente para el desarrollo y ser realmente vigilantes. Cuando haya violación a los derechos de los niños, no importa si es su hijo, si es su conocido o si es un niño que está en tu barrio. Lo importante es que todos nosotros tenemos que proteger a este niño y educarnos mutuamente como sociedad, construyendo así un pacto para un gran país con enfoque en una niñez saludable y una niñez desarrollada.
Es mucha la tarea que tenemos por delante. Esto de cómo disminuir la violencia hacia los niños, el maltrato es una punta importante de la cual tenemos que hacernos cargo, pero usted ha hablado recientemente de todo lo que tenemos pendiente, que tiene que ver con educarnos como adultos para permitir que niñas, niños y adolescentes se desarrollen de mejor manera y simplemente puedan vivir una vida feliz. O sea, partiendo por eso. Segundo, el poder tener acceso a la educación, un tema que también, ¿cierto?, tenemos tan pendiente, y ojalá a la educación más temprana. Por lo tanto, hay una tarea muy pendiente y gracias por acompañarnos a ponerlo sobre la mesa en esta conversación y por este contacto con CNN Chile. Muchas gracias, Macarena. Bien, pues y con este diagnóstico los invitamos a seguir junto a la transmisión de nuestro canal. Ya nos encontramos en otra interesante entrevista. Que estén muy bien.